Ya por último tema sencillo, pues ya ve que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues se le ordenó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues le ordenó que siguiera con pues ante las denuncias del juez de distrito, pues del amparo. ¿Por qué se tomaron esas decisiones de detener este comité y por qué también Gerardo Fernández Noroña pues hizo una invitación a que continúen estas evaluaciones? ¿A qué se debe y precisamente cuál es su opinión o el mensaje que pudiera darle para que diera continuidad y si habría algún retraso en cuanto a las elecciones del 25 debido a esta situación? ¿Cuál es la opinión que tiene el referente? La reforma constitucional establece que para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros y también de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Judicial, establece un mecanismo para poder definir quiénes van a participar en la elección el 1 de junio. ¿Cuál es este mecanismo? Se forma un comité en el Poder Judicial que coordina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 personas que son seleccionadas por el Poder Judicial. Un comité del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros definimos 5 personas que trabajan para poder definir quiénes van a participar en las elecciones. Y en el caso del Poder Legislativo también tienen 5 personas. Esos son los comités de selección. ¿A quién seleccionan? Pues se abrió un proceso para inscripciones. Se inscribieron miles de personas, miles de abogados y abogadas. ¿Cómo son seleccionados? Primero, si cumplen con lo que dice la Constitución, que deben de cumplir. Deben de tener al menos 8 de promedio en la carrera, deben de presentar cartas de recomendación, deben escribir un ensayo y algunos otros temas. Entonces, la primera selección es, te inscribiste, tenías 7 de promedio, pues no pasas al siguiente proceso. Te inscribiste, pero no presentaste tus cartas de recomendación, pues no pasas a la siguiente fase. Eso fue lo primero que hicieron y publicaron. Ahí hubo un periodo de reconsideración porque hubo personas que dijeron, no, yo sí lo entregué, aquí está. Y entonces, pues, como en cualquier persona, pues hay que darle su espacio para su reclamo, digamos. Y entonces ahí se define una lista final. Después de ahí, ¿qué ocurre? Hay entrevistas, que si ustedes se fijan, pues han estado entrevistas en todos los lugares. Bueno, ¿qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar. Recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden, porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hace poco yo dije, bueno, ¿por qué este tema sin los amparos no proceden? Pero además, si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución.
No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja, pues, es que en efecto es un proceso electoral. ¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. ¿Y atrasaría si en caso que no lo hicieran? No. Se seguiría haciendo Sí. Sí, porque el INE, que es quien organiza las elecciones, ¿quién es, digamos, el tribunal que le dice sigue o no sigue? El Tribunal Electoral. Entonces, por eso continúa la elección y será el 1 de junio. Y el único que podría decir que hay un tiempo distinto, pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos. Claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados, tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces, por eso es la razón por la cual el tribunal establece corte, tienes que continuar. Muchas gracias por la explicación, Presidenta. De Sin Puntos ni Comas, por si no me presenté también. Gracias. Gracias. A ver, aquí. Bien. Como segunda pregunta, Presidenta, Claudio X González Laporte ha llamado la atención por ser uno de los principales detractores del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su hijo Claudio X González, de quien recordamos que encabezó el movimiento de la Marea Rosa de cara a las elecciones de 2 de junio del 2024. Claudio Laporte me concedió una entrevista y me llama la atención de sus declaraciones al expresar que el Plan México es la clave para renegociar el TECMEC y para enfrentar ahora al presidente Donald Trump. Con una nueva postura, Claudio Laporte pues hace un llamado a los empresarios mexicanos a la unidad y a invertir en el país y no basarse solamente en la inversión pública o extranjera. Por ello me permito preguntarle, Presidenta, ¿qué opinión le merece esta nueva actitud de este empresario llamando a la unidad y si cree que estos llamados o estas declaraciones son auténticas? Y en este mismo sentido, si considera que el Plan México es la clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para enfrentar a Donald Trump, y si pues el Plan México será nuestra tabla de salvación para evitar una guerra arancelaria. Cuando estuve en campaña y ya como presidenta constitucional, como presidenta electa y constitucional, siempre planteé que hay diferencias en México con unas y otras personas. Eso es la democracia. Estos que dicen que hay autoritarismo y que la democracia es que haya libertad de expresión, entre otras cosas, además de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien decía Lincoln. Entonces hay libertad de expresión y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay cosas en las que sí. Entonces, en este caso, pues este empresario estuvo en la reunión, participó, es parte de del grupo se llama, antes se llamaba Nombres de Negocios, ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, en el que me invitaron a dar una plática hace unos meses, asistí ya como presidenta constitucional, les platiqué hacia dónde iba el Plan México, y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la nación. Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Entonces, que se fomente la producción en México. ¿De qué sectores? Pues muchos en los donde importamos. Decían, bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros
queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque fortalece a las tres naciones. Incluso pensamos que debe abrirse al resto de América. Pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. El que muchas cosas que se fabricaban en México, como la industria textil, por ejemplo, y que se fue cerrando producto de estas importaciones. Entonces lo que decimos es, ¿cómo hacemos para recuperar la industria textil, que mucha de ella, por cierto, es de pequeños empresarios, particularmente en el Bajío? Entonces, tiene que ver con esos sectores y con también la innovación que preguntaba la compañera hace un rato. ¿Por qué estamos planteando que haya producción de semiconductores y diseño de semiconductores en México? Pues porque, ¿por qué no? Si eso nos fortalece. ¿Por qué estamos planteando el auto, que por cierto sí se dice Olinía? ¿Por qué lo estamos planeando? Pues porque, ¿por qué no? Porque México no puede tener en este nicho comercial un diseño propio que permita desde la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, permitir que se produzca en nuestro país para nuestro mercado nacional y en su caso para la exportación. Entonces lo que tiene como objetivo pues es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí, con el tratado comercial y con la relación con otras regiones del mundo. Ayer preguntaban de el tratado con Europa, que existe en México y que también tiene su revisión que se está haciendo frente al 2026 y que va muy avanzado. Entonces, es parte del Plan México. Como tercera y última pregunta, Presidenta, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y para enumerar las soluciones en una proyección sexenial. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas. En los gobiernos neoliberales, los esfuerzos hechos para establecer un mecanismo de planeación sexenal siempre fueron aislados y nunca cabalmente ejecutados, al grado que Enrique Peña Nieto tuvo que firmar ante notario que cumpliría sus compromisos. Mi pregunta es, Presidenta, el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que será entregado a finales de febrero, ¿será cumplido al 100% por su administración, a diferencia de lo que hizo Felipe Calderón y Peña Nieto, pues que no pudieron cumplir con los planes sexenales? Y preguntarle también si hay la posibilidad, o ve usted la posibilidad, de que Morena pudiera volver a gobernar después del 2030 para darle continuidad al proyecto. Sí, toda la posibilidad. Fueron muy buenos los foros. A ver si mañana Jesús nos presenta el cierre de los foros. El último foro, me contó Jesús, en Michoacán, de pueblos indígenas, parece que fue algo muy bonito, con mucha participación. Entonces, a ver si mañana nos ayuda a dar un resumen del plan, y en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya son 9:30. Dejamos el derecho de réplica para la siguiente. Sí, para al fin que nos vamos a ver aquí muchos años.